Grabación. Bueno, muy buenos días nuevamente. Hoy es 1 de septiembre y tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor José Miguel Pérez, que es un investigador asociado de la Universidad del Centro de Investigaciones Bioenergéticas de los Grandes Lagos en Madison, Wisconsin. Y bueno, le quisiera dar primero la bienvenida a nuestros alumnos de pregrado, de posgrado, ya alumnos graduados de nuestros posgrados de la UTEN. Muchas gracias por estar, a los académicos, los investigadores, a los colaboradores, por supuesto a la dirección de ambos programas de magíster y de doctorado. A todos muchas gracias por asistir a estos seminarios. Como comentaba, realmente es para nosotros un agrado tremendo poder participar de ellos. Y por supuesto también agradecemos a toda la parte, digamos, logística que permite que estos seminarios puedan sucederse, ¿no? En especial, ya lo estaba diciendo antes, agradecimiento al doctor Miguel. No quiero demorarnos mucho más, quisiera darle la palabra al doctor Danilo Pérez, miembro de nuestro claustro de posgrado, del doctorado en Ciencia de Materiales y Ingeniería de Procesos, para que lo presente. Danilo, por favor. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en esta sesión de seminario, la cual tengo el placer de presentar a Miguel Pérez. Yo les voy a contar un poco cómo llegué hasta él, o cómo lo descubrí, llamémoslo así. Voy a contar un poquito de lo que sé de él. Él a lo mejor me puede corregir si cometo algún error, pero Miguel es de profesión agrónomo, ¿ya? Entonces, con motivo de sus trabajos iniciales en empresas del área hortofrutícola, él le surgió una inquietud que él me comentó cuando veía, en su trabajo, el tema de los residuos agroindustriales, ¿no? Había una gran cantidad de residuos y había que tener una gestión de esos residuos, pero esos residuos significa una oportunidad también, ¿cierto? O sea, tratar de aprovecharlo y de valorizarlo, algo que ahora es más común, pero hace, no sé, 15 o 20 años atrás, digamos, no había tanta conciencia de eso. Bueno, con motivo de su trabajo, digamos, él se le despertó esta inquietud que lo llevó primero a hacer un máster en la Universidad de Cornell, un máster en Ingeniería Ambiental y Biológica, que ya lo introdujo, digamos, en el camino de la biotecnología y la biotecnología ambiental, digamos. Y luego quiso proseguir, digamos, con este camino y se enroló como estudiante de doctorado en la Universidad de Madison, Wisconsin, en el doctorado de Ingeniería de Sistemas Biológicos. Y con motivo de su trabajo en el doctorado, él publicó un par de muy buenos artículos que yo llegué a ellos porque tenía un genuino interés por lo que se hizo en esos artículos, porque lo que nosotros hacemos en el laboratorio, o pretendemos hacer, se acerca mucho a lo que él ha hecho y está haciendo actualmente. Entonces, yo me puse, cuando estaba leyendo estos artículos, investigando o tratando de captar lo que ellos habían hecho, me di cuenta que había un par de referencias a Chile en esos artículos, lo que me llamó la atención. Y claro, mirando los autores, el autor que más evidentemente tenía relación con Chile es Pérez, porque los Pérez somos Chile. Entonces, me animé a escribirle, supuse que él era el chileno, digamos, y me animé a escribirle, tuvimos una conversación muy, muy amena hace un tiempo atrás, en que compartimos impresiones sobre el destino, digamos, de la disciplina en que estamos ambos digamos, inmersos, que es el tema de la valorización de la lignina con microorganismos. Y bueno, quedó ahí, aproveché a hacerle esta invitación. Él además me ha manifestado el interés o la disponibilidad para que una vez que se recupere un poco la normalidad de los viajes internacionales y si hubieran herramientas o instrumentos que lo permitieran, él estaría, digamos, dispuesto a recibir estudiantes que pudieran ir de mi laboratorio, o bueno, no solo el mío, pero hacer pasantía allí, si tuviéramos, digamos, algún tipo de apoyo económico interno de la universidad o del ANITI, ¿no? De que estudiantes tanto de pregrado como posgrado pudieran ir a hacer una pequeña pasantía al centro en el que él trabaja. Así que esperamos que este seminario sea el comienzo, digamos, de una relación fructífera de colaboración entre mi grupo, y no solo mi grupo, sino que cualquier persona en la universidad que esté interesada en el trabajo que hace Miguel. Y ahora él, les va a contar un poco
lo que hizo y un poco el estado de la situación en un lugar como este centro de bioenergía de los Grandes Lagos, que en chileno es como donde las papas queman, digamos, en el tema de la valorización de la minas. Así que los dejo con José Miguel y bueno, nuevamente gracias por estar aquí a todos los asistentes. Bueno, muchas gracias, Danilo, por la introducción. Bueno, voy a partir hablando un poco de mi carrera profesional, o sea, poco, con otras palabras, aparte de lo que explicó Danilo recién. Yo soy ingeniero agrónomo de formación, me formé en la Universidad Católica, hice mi especialidad en ganadería y terminé, una vez que me gradué, terminé trabajando en una empresa hortofrutícola, como bien decía Danilo, en una empresa hortofrutícola que era parte de un conglomerado bastante más grande, la empresa AgroSuper. Yo trabajaba en los campos frutícolas como administrador de campos, ahí ven una foto con los duraznos, etc. Pero lo interesante es que esta empresa hortofrutícola, como ustedes saben, antes de tener campos frutales, tenía producción de carne, producción de cerdos, producción de aves, superpollo, supercerdo, etc. Y lo interesante es que los mismos campos de ellos, en muchos de ellos, combinaban la producción de cerdo con la producción frutícola. Los cerdos, lo importante es la aislación entre los distintos grupos de cerdo para prevenir las enfermedades y prevenir la transmisión de enfermedades. Entonces, tienen que estar aislados. Entonces compran campos grandes, instalan sus grupos de cerdo y entre medio los campos que son apropiados para ello y plantan cultivos frutales. Y yo estaba a cargo de uno de estos campos con cultivos frutales y que además tenía 2 grupos de cerdo adentro. Y una de las cosas que me llamó la atención es que los purines de cerdo, en este caso en particular, eran tratados con un sistema de digestión anaeróbica, como pueden ver acá abajo una foto. ¿Y qué es lo que ocurría? Que el biogás que capturaba este sistema de digestión anaeróbica lo quemaba. Ese era el tratamiento. Entonces, de esa manera evitaban liberar metano al ambiente, que tiene un efecto invernadero, no sé, son como 50 o 20 veces mayor que el CO2, entonces lo quemaban y con eso además vendían bonos de carbono y era un tema muy atractivo desde el punto de vista económico, no necesariamente desde el punto de vista de eficiencia. Y ahí yo me di cuenta de algo muy importante, que había ciertos procesos que se podían realizar con bacterias, con microbios. Digamos, bacterias más específicas, microbios en general. Bacterias, arqueas, hongos, etc. Y eso me llamó mucho la atención y yo quise aprender, bueno, cómo funciona esto, qué pasa acá, para mí era una caja negra. Entonces, en ese momento renuncié a mi trabajo, me conseguí una beca y me conseguí un laboratorio en la Universidad de Cornell, el laboratorio del profesor Angenen, que me recibió como estudiante de magíster. Y ahí hice mi magíster y el doctor Angenen me metió a trabajar en un proyecto que se llamaba fermentación de gas de síntesis, o sin gas. ¿Y en qué consiste esto? Esencialmente que se puede tratar residuos orgánicos de todo tipo, incluido plásticos, y con un tratamiento bastante bruto, por así decirlo, la gasificación o pirólisis, se puede transformar esto en esencialmente monóxido de carbono e hidrógeno molecular. Y bueno, es una técnica que se ocupa en muchas partes, no sé, durante la Segunda Guerra Mundial se usó esto, y después se transformaba este gas de síntesis en cierto tipo de biocombustible, o sea, de combustibles, con el proceso Fischer-Tropsch y otros más. Pero resulta que hay ciertos microorganismos que crecen, son anaerobios estrictos, son clostridios, que pueden transformar el monóxido de carbono y el hidrógeno, lo pueden fermentar, pueden obtener energía y carbono para crecer a partir del monóxido de carbono y el hidrógeno molecular, y producen como subproducto alcoholes o ácidos, por ejemplo, el etanol o el butanol. Y ahí estaba el corazón de lo que el profesor Angeren quería que yo hiciera. Quería que yo trabajara con algunos de estos microorganismos e investigara cómo producir etanol o butanol a partir de sin gas o gas de síntesis. Y yo me metí en eso, hice mi magíster y aprendí una cosa muy interesante. Aprendí cómo entender, cómo leer las rutas metabólicas de los microorganismos. Que eso es esencial, porque una vez que uno entiende cómo funcionan las rutas metabólicas de estos microorganismos, después puede transformarlas, puede manipularlas y conectar aquí, desconectar allá y poder derivar todo este carbono y esta energía hacia algún producto de interés. Y eso fue también lo que aprendí ahí, después volví a Chile, algunas cosas más, pero quedé muy interesado con esto de la utilización de microorganismos para producir compuestos valiosos y me conseguí otra beca
y me conseguí un profesor de la Universidad de Wisconsin, el profesor Daniel Noguera, junto con el profesor Tim Donahue, que tienen un laboratorio en conjunto, y que además ellos trabajan en este centro de investigación llamado el Great Lakes Bioenergy Research Center, que es el centro de investigación en bioenergía de los Grandes Lagos, que es un centro dentro de 4 que actualmente existen en Estados Unidos, son financiados por fondos federales del Departamento de Energía, y están orientados específicamente a hacer investigación básica para producir combustibles y compuestos valiosos a partir de biomasa vegetal. O sea, aquí un poco un esquema muy, muy bruto de cómo funciona esto. O sea, nosotros investigamos qué hacer, cómo transformar esta biomasa, distintos cultivos o restos de cultivos o árboles, etcétera, en compuestos que hoy día se necesitan, principalmente combustibles y químicos, que lo más relevante que podemos mencionar aquí son polímeros, plásticos y compuestos farmacéuticos. Entonces, un poco entrándonos en lo que es el GLBRC, el Centro de Investigación, aquí puse en inglés la visión que sale en el sitio web. La visión esencialmente es desarrollar procesos sustentables para producir biocombustibles y bioproductos a partir de la fracción no comestible de las plantas. ¿Por qué? Porque este país, ustedes saben que desde hace unos 30 años se ha desarrollado toda la industria de la producción de etanol a partir de maíz, que pareciera que bastante fue exitosa, pero yo creo que no fue tanto. Pero en el fondo tiene una serie de severos problemas, que el concepto consiste en usar tierra arable y usar alimento para transformarlo en combustibles, el etanol. Y eso tiene una serie de problemas, sobre todo por el tema de seguridad alimentaria, etcétera, y la competencia con la tierra para producir algo que no es alimento. Entonces, el centro aquí está en cómo producir estos mismos biocombustibles y bioproductos, pero a partir de la fracción no comestible, o sea, por ejemplo, el rastrojo de cultivos, o árboles que se pueden cultivar en zonas que no son aptas para la agricultura, o pastos. Aquí este país tiene muchas praderas, es un país, todo el centro de Estados Unidos, los planos, son zonas de pradera. Entonces, hay zonas que no tienen suficiente agua para producir cultivos, pero sí producen pastos. Entonces, ese es un poco el objetivo del centro de investigación. Y tiene 3 áreas importantes. Una que hace referencia a los sistemas sustentables de cultivo, se investiga distintos tipos de plantas, cómo cultivarlas, nutrientes, requerimientos de nutrientes, se hacen también plantas transgénicas que son adaptadas a ciertos lugares o producen ciertas cosas, etc. Hay otra área que es la parte de conversión de eficiente de biomasa, que es el área en la cual yo trabajo, que nos enfocamos cómo transformar esta biomasa en los productos que nos interesan, y hay una tercera parte que está enfocada como a la integración, que en fondo es una visión de sistemas, ingeniería de sistemas. Y aquí está el laboratorio en el centro de investigación somos aproximadamente 400 investigadores. Los 2 partners aquí son la Universidad de Wisconsin-Madison y la Universidad de Michigan, la Michigan State University, y hay otros laboratorios más en la Universidad de British Columbia, en Canadá, y no sé si hay otro más de una universidad que no sea estas 3. Y en total conformamos cerca de 400 investigadores. Yo estoy trabajando con el profesor Daniel Noguera a la izquierda y el profesor Tim Donahue en el mismo laboratorio, y en específico nosotros trabajamos con microbios, con bacterias, que pueden transformar lignina o compuestos derivados de lignina en otros productos. Y a su vez también trabajamos con otros laboratorios que están asociados al centro de investigación, principalmente aquí menciono 2, el profesor John Ralph, que es uno de los expertos mundiales en lignina, él es bioquímico, y por otro lado el profesor Sean Stahl, que también él es químico, y ha desarrollado algunos procesos muy interesantes de construcción de lignina. Entonces, ahora entrémonos en lo que es la lignocelulosa o biomasa vegetal. ¿De qué estamos hablando? Aquí cuando hablamos de biomasa vegetal, en particular me refiero a la pared celular, o lignocelulosa. ¿Por qué lignocelulosa? Porque la pared celular estructuralmente está formada por 3 tipos de polímeros orgánicos. La celulosa, que es bastante conocida, son cadenas lineales cuyas subunidades son glucosas, enlazadas con el enlace beta 1,4, que son lineales, forman estructuras cristalinas y se agrupan, el puntero, y se agrupan, como ven aquí, en estos manojos de fibras. Y alrededor de estas fibras, que además son glucosa, la glucosa está lleno de microorganismos en el medio ambiente que le puede comer glucosa.
sea, digamos, es como decimos aquí, es como un candy. Todo el mundo quiere comerse la glucosa. Entonces la planta tiene que de alguna manera proteger esos manojos de fibras de celulosa con otro tipo de compuestos para prevenir la degradación por parte del microorganismo y también con otras funciones como la impermeabilidad, porque la planta tiene que transportar agua a través de su estructura para llegar desde las raíces hasta las hojas. Entonces hay otros dos tipos de polímeros, la hemicelulosa, que es un heteropolímero, también son azúcares, pero aquí hay distintos tipos de azúcares que la componen, no es homogéneo, y hay azúcares C5 y C6. O sea, es un polímero un poco más, es variable, distinto, y es amorfo, y aquí está simbolizado con el color verde, que está entrelazado entre medio de las fibras de celulosa y une con enlaces covalentes las distintas fibras de celulosa. Y finalmente tenemos un tercer compuesto, la lignina, que puede llegar a ser hasta un 35% del total de la biomasa. Y este polímero es un polímero, también es un heteropolímero, o sea, las unidades no son homogéneas, puede tener distintos tipos de subunidades interconectadas. Y las subunidades tienen una naturaleza química completamente distinta respecto a los azúcares, son compuestos aromáticos, son bastante más hidrofóbicos, no les gusta el agua, lo cual le confiere propiedades muy interesantes a la biomasa en general, o sea, la impermeabilidad y también la protección contra ataques microbianos que quieren degradar la fracción de azúcares, y además es muy recalcitrante, es muy difícil de degradar. Y por esa misma razón es que la lignina ha sido generalmente como la piedra de tope en los procesos de valorización de biomasa, porque los azúcares tenemos bastantes técnicas desarrolladas para ello, hay enzimas que pueden depolimerizar la celulosa, liberar los azúcares, y luego los azúcares se pueden fermentar, son procesos muy conocidos de hace mucho tiempo, pero la lignina es realmente una piedra tope para transformar este proceso completo en algo que sea técnica y económicamente viable. Entonces ese es el enfoque nuestro, nosotros queremos ver qué hacer con la lignina. Entonces ahora, ¿qué es la lignina? Voy a resumir un poco cómo se forma la lignina en la planta. La planta, primero, dentro de sus células, sintetiza este tipo de compuestos que llamamos los monolignoles, que son las subunidades que después van a formar parte del polímero. Y usted ve, estos monolignoles son compuestos aromáticos, un fenol, y que tiene una cadena lateral, son 3 carbonos con un hidroxilo y un doble enlace entre medio, pero difieren estas 3, que son las más importantes. Hay otros tipos de monolignoles también que existen, pero que son presentes solamente en algunas especies, en pequeñas cantidades, pero estos 3 son los más importantes, los más relevantes. Y difieren entre ellos en el número de sustituciones metoxi adosadas al anillo aromático. O sea, ustedes ven aquí, este de aquí, que simbolizamos con una H, este es un paracumaril alcohol, voy a acordarme los nombres en castellano, este es un paracumaril alcohol, si lo simbolizamos con una H, este otro es un coniferil alcohol, o guayacil, esta unidad se llama guayacil, que tiene un grupo metóxido, o el siringil alcohol, o sinapil alcohol, que tiene una unidad, en la estructura del anillo aromático tiene 2 sustituciones metóxido. Y esta unidad la va a llamar siringil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La célula de la planta sintetiza estos compuestos, los secreta fuera de la pared celular, y luego secreta ciertas enzimas oxidativas que oxidan este alcohol de aquí, el fenol, y producen radicales. Y estos radicales se pueden estabilizar en distintas partes de la molécula, y luego reacciona una molécula que tiene un radical con otra, y se forma esta polimerización radical. Entonces, como ustedes podrán imaginar, dado que el radical se puede estabilizar en distintos puntos, dependiendo también de cuál es el monolignol, se producen distintos tipos de enlaces. Entonces, no solamente la lignina tiene distintos tipos de subunidades, que además varía la proporción entre ellos según las especies, según el tipo de tejido, etcétera, sino que además tienen distintos tipos de enlaces. Ustedes pueden imaginarse que es un polímero altamente heterogéneo, que también puede ramificarse en algunos puntos, y además, para ponerlo más complicado aún, en algunos casos puede tener estructuras como esta que estoy señalando aquí, que este es un parahidróxido benzoico que está adosado a la estructura de la lignina, pero con un enlace éster, que no es un enlace propio de la lignina. Entonces, puede tener la lignina estos grupos también, que se llaman los pentan groups, o como decoraciones de la lignina, que no son propiamente lignina, pero están asociados a la lignina.
y pueden haber parahidroxibenzoicos, pueden haber parafumáricos, ferúlicos, etc. Entonces, todo esto da un material muy diverso, muy heterogéneo, y además muy recalcitrante y muy poco soluble en agua, lo cual, con todos esos elementos, lo hacemos un material muy complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer con la lignina? ¿Cómo podemos producir algo valioso? Entonces, una estrategia es usar la química. La química lleva siglos tratando de aprovechar, digamos, transformar la biomasa, y en particular la lignina. Le ha ido muy bien con la fracción de azúcares, pero no le ha ido tan bien con la fracción de lignina, aunque últimamente han aparecido métodos bastante interesantes. Entonces, podemos organizar toda esta batería de métodos químicos que se han desarrollado, primero en métodos que se enfocan en el fraccionamiento, en separar los distintos componentes, separar la lignina por un lado y la fracción de carbohidratos o azúcares por otro lado. Y muchos de estos métodos son muy efectivos y pueden producir lignina bastante limpia y lignina con distintos grados de alteración, porque muchas veces estos métodos son suficientemente intensos como para que además alteren la lignina, pero algo que no queremos, lograr aislarla de la manera más pura posible, más parecida a la lignina nativa. Entonces, con esta lignina, que se puede aislar con métodos químicos, se puede usar directamente. Hay ciertos procesos que se han desarrollado para hacer ciertos polímeros, etc. Se puede quemar, producir energía, o aprovechar energía. Por ejemplo, muchas de las plantas de celulosa, sobre todo acá en Wisconsin, que hay muchas plantas de celulosa, son 100% autosuficientes en energía. ¿Por qué? Porque usan esta lignina, que el papel uno ve que es blanco. ¿Por qué? Porque le sacaron la lignina. La lignina es la parte de color de la madera. Entonces, toda esa lignina, mientras el papel es más blanco, menos lignina tiene. Toda esa lignina que recuperan se seca y luego se combustiona, y con eso se produce energía, con lo cual se hace andar la fábrica. Entonces, hoy en día, pero de todas maneras, las refinerías, como las papeleras, las plantas celulosas, normalmente producen incluso más lignina de la que necesitan para la energía que requiere la planta para funcionar. Entonces, otra posibilidad de qué se puede hacer con la lignina, y aquí cuando menciono estos posibles productos, en general, aunque hay una cierta cantidad de productos que hoy día se fabrican a partir de esta lignina recuperada de las refinerías de celulosa, en general es muy poco, es muy, muy poco. Y bastante limitado el tipo de uso que se puede hacer. Entonces, otra alternativa es tomar la lignina y depolimerizarla, o sea, deconstruirla en compuestos aromáticos simples, digamos monoaromáticos. Y normalmente este tipo de procesos van a producir mezclas con mayor o menor grado de efectividad, porque no todos los procesos químicos estos son necesariamente muy efectivos. En general atacan un cierto tipo de enlaces en la lignina, son enlaces éteres, que es el beta 1,4, beta-aril éter, es el carbono beta 1,4, eso, beta 1,4 aril éter. Pero todo el resto de los enlaces carbono-carbono, los procesos químicos no son muy efectivos en romperlos y preservar la naturaleza aromática de los compuestos. Entonces, en general lo que vamos a obtener con los procesos químicos son mezclas de monómeros, que en general retienen la estructura básica del compuesto aromático, o sea, la estructura S, G o H. En general podemos decir que la estructura H es poco frecuente. Lo más común son los S y los G, que están simbolizados aquí, o sea, un metoxi o dos metoxi, y con una serie de alteraciones en la cadena carbonada que está acá, que puede variar mucho dependiendo del método que se usa para polimerizar. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene normalmente? Son mezclas heterogéneas con distintas proporciones de monómeros o compuestos aromáticos simples, además oligómeros que no quedan depolimerizados, y también lignina condensada, que eso es un problema bastante importante. Cuando las condiciones son muy intensas, los aromáticos que se liberan del polímero quedan reactivos y pueden reaccionar entre ellos y condensarse y producir enlaces carbono-carbono, y esa lignina condensada después es imposible hacer ninguna química para depolimerizar. Entonces, aquí el mensaje importante que quiero destacar es que la química, aun cuando puede ser muy efectiva en depolimerizar lignina, produce mezclas heterogéneas. Entonces, ahí se produce un problema que imagino que los químicos que están aquí puedan entender incluso bastante mejor que yo, que con mezcla heterogénea es complicado hacer algo, porque después hay que purificar para poder tener productos individuales, o si uno quiere después hacer un upgrade
de estas mezclas heterogéneas es muy complicado porque cada compuesto tiene una química distinta. ¿Cómo podemos transformar todo esto en un puro producto? Que es lo que finalmente queremos. Entonces aquí vamos a movernos a la biología. Y esto es aquí donde donde trabajo yo, que es la parte de biología, aunque trabajo siempre conectado con los químicos, pero mi trabajo es específicamente biología. Entonces, si vamos a la naturaleza, nos vamos a dar cuenta que toda esta lignocelulosa o biomasa vegetal ha estado presente en la naturaleza por centenas de miles de años o millones de años. O sea, todos estos compuestos que conforman la lignocelulosa han estado ahí disponibles para que otros organismos se los coman y que hayan evolucionado durante millones de años distintas estrategias para poder aprovecharlos como fuente de energía y carbono para crecer. Y en particular voy a referir aquí a técnicas que han desarrollado microorganismos, que hoy día podemos encontrar en la naturaleza, y que podemos dividir en 3 grupos de reacciones. Primero, unas reacciones de depolimerización, y podemos imaginarnos que un microbio es más pequeño que una molécula que un polímero de lignina, es más pequeño que la pared celular de una planta, de una célula de planta. Entonces, ¿cómo hacen ellos para poder metabolizar esta línea? Bueno, secretan enzimas, secretan paquetes de enzimas altamente oxidativas que atacan, son como bombas, que atacan y rompen de manera bastante aleatoria, no solo la lignina, sino que la lignocelulosa completa, que está en la naturaleza todo empaquetado, ¿no? Entonces, estas enzimas extracelulares, principalmente encontradas en ciertos hongos que crecen en la madera, son muy activas y muy eficientes en romper esto, romper en fracciones pequeñas. Entonces, normalmente producen mezclas, en la naturaleza normalmente hay mezclas de muchos tipos de compuestos aromáticos distintos, incluidas también azúcar y otras cosas que se liberan de la fracción de carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como son reacciones extracelulares, los compuestos quedan disponibles para que cualquiera que esté por ahí dando vueltas, cualquier microorganismo también lo aproveche. Entonces, hay muchos microorganismos que se desarrollan y han evolucionado en estas comunidades microbianas y han evolucionado para poder aprovechar toda esta diversidad de compuestos. Y contrario a lo que uno normalmente conoce en un laboratorio, por ejemplo, una levadura que uno fermenta glucosa y uno puede poner quizás otras azúcares, pero se va a comer una primero, después la otra, va secuencialmente metabolizando los distintos sustratos. Estos organismos han evolucionado de tal manera que pueden metabolizar simultáneamente muchos sustratos. Esa es la estrategia de ellos. Y en muchos casos también sustratos aromáticos y no aromáticos. ¿Por qué? Porque puede haber disponible cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, están preparados para metabolizar simultáneamente cualquier cosa que haya disponible, aromáticos o azúcares. Entonces, si nos enfocamos exclusivamente en los compuestos aromáticos, la naturaleza, que es muy sabia, ha desarrollado métodos muy económicos. ¿Y qué es lo que ha hecho con esta diversidad de sustratos? En vez de desarrollar rutas metabólicas para cada compuesto en particular, lo que ha hecho ha sido desarrollar ciertas rutas metabólicas convergentes. O sea, transformar muchos compuestos aromáticos que están presentes en el ambiente en unos pocos aromáticos centrales, que los ponemos acá, por ejemplo, el ácido protocatecuico o el 3-metoxigálico, como intermediarios aromáticos. Y luego, que aquí también vamos a recalcar que el anillo aromático es bastante inestable, bastante estable, difícil de romper, de abrir, y el microbio tiene que abrirlo para poder aprovechar el carbono que está en él, tiene que tener ciertas condiciones. Y al menos en cuanto al metabolismo aeróbico, que es el que vamos a referirnos acá, también hay metabolismo anaeróbico de compuestos aromáticos que funcionan de una manera completamente distinta. Pero el metabolismo aeróbico requiere 2 grupos hidroxilos adosados al anillo aromático. Y de esa manera se desestabiliza los electrones que están dando vuelta ahí en el anillo aromático y se hace más fácil meter un oxígeno molecular, 1,2, y oxidar y abrir este anillo aromático. Y eso es lo que hacen este tipo de microorganismos. Entonces, lo llamamos los upper pathways, muchas reacciones para transformar esta diversidad en pocos aromáticos centrales, luego ruptura del anillo aromático, y luego una serie de reacciones que normalmente son comunes, porque aquí ya llegamos a solamente 2 intermediarios, para finalmente producir metabolismos centrales del microorganismo, piruvato, acetil-CoA, etc. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en esta parte, en los que llamamos los upper pathways. Y eso es una característica de estos microorganismos de suelo que pueden transformar lignina o residuos de lignina, que puede ser muy útil para poder lidiar con esta diversidad
de productos que nos produce la depolimerización química. Entonces, ahí es donde nosotros lo que tratamos de hacer es conectar estas herramientas que están nativamente presentes en ciertos microorganismos con todas las propiedades de la química, que la química es mucho más eficiente que la biología para depolimerizar la lignina. Entonces, eso es lo que queremos hacer nosotros. Entonces, lo que planteamos como estrategia para analizar lignina es una combinación de métodos químicos, o sea, tanto para pretratamiento y fraccionamiento de la biomasa, hasta separar las distintas fracciones, luego depolimerización química de la lignina, produciendo estas mezclas, y finalmente un upgrade en un proceso que ya se llama, se habla del biological funneling. Un funnel en inglés es un embudo, es esto, un embudo. Entonces, el biological funneling es el concepto de transformar muchos compuestos en uno solo o muy pocos, ¿eh? Un embudo. ¿eh? Entonces, vamos a combinar técnicas químicas para deconstruir la biomasa con microbios modificados para hacer este funneling, para finalmente producir combustibles o químicos de interés. Entonces, bueno, ahora la primera parte me voy a enfocar en esto, en cómo nosotros desarrollamos un microbio que es capaz de hacer este funneling. Entonces, voy a presentar el microorganismo con el que trabajamos nosotros, se llama el nodo Syngonium aromaticiborans. Cuando comenzamos a trabajar con este microorganismo, sabíamos poco y nada acerca de él. O sea, hay otros microorganismos que hoy día se usan ya desde hace varias décadas en este concepto, como la Pseudomonas putida, pero en ese entonces, hay otro microorganismo más, que es el Syngonium Pseudomonas paucimobilis SIK6, que es el microbio en el cual se han investigado la mayoría de estas reacciones en un laboratorio japonés del profesor Eiji Masai. Pero ese microbio parece que no es tan bueno cuando ya hay que meterlo en reactores, entonces, y además no hemos podido acceder a ese microbio. Entonces, hace unos 10 años atrás, el laboratorio nuestro se pusieron a buscar microorganismos y encontraron este que estaba en el ATCC, que es el banco de microbios de Estados Unidos, el American Type Culture Collective, creo que es Estados Unidos solamente. Encontraron este microbio, encontraron que había sido descrito en los años 70 por ahí, y habían, los que lo habían descrito que podía comerse distintos tipos de aromáticos, y hasta ahí llegó, no se hizo nada más. Entonces, nosotros escogimos este microbio, o lo escogieron un postdoc que estaba antes que yo. ¿Por qué razón? Porque encontró que era muy eficiente en comerse los tres tipos principales de compuestos aromáticos que pueden obtenerse derivados de lignina, los S, los G y los H. Y después, hace unos años atrás, encontré un paper de unos investigadores de uno de los centros Centros Nacionales de Investigación, el Oak Ridge National Labs, y ese investigador había hecho un estudio donde había confirmado una serie de reacciones en el metabolismo central de aromáticos de Novofincodium aromaticiborans, el profesor Joshua Mitchell, con el cual trabajamos también en colaboración. Entonces, ahí yo tomé esto, además el microbio estaba secuenciado, o sea, teníamos todo el genoma disponible, estaban identificados una serie de genes, obviamente muy pocos de ellos confirmados, cuáles eran las funciones, y además lo interesante es que este microbio es capaz de crecer en compuestos aromáticos y no aromáticos, además es capaz de degradar ciertos dímeros, etc. Teníamos la secuencia genómica disponible, y además el doctor Contour, mi precedente, o sea, el que trabajó antes que yo en el laboratorio, él desarrolló un método para poder hacer ediciones génicas de este microbio, con lo cual podemos borrar genes, poner genes y hacer todas las cosas que queramos. Entonces, este es el microbio con el que trabajamos, este es un modelo que representa las principales reacciones en el metabolismo central de compuestos aromáticos, y eso fue con todo lo que partimos. Entonces, aquí voy a hacer dos aclaraciones para que bueno, principalmente para los que no tienen una base biológica, que hay muchas alternativas para poder producir productos valiosos a partir, usando microorganismos. Por ejemplo, voy a poner aquí, el primer ejemplo es el ejemplo del metabolismo anaeróbico. Por ejemplo, podemos mirar un digestor anaeróbico, lo mismo que me inspiró hace varios años atrás para estudiar. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Bueno, son reacciones, un sustrato heterogéneo, y una serie de reacciones desarrolladas por muchos tipos de microorganismos, anaeróbicas, en las cuales, como no hay oxígeno, no hay un aceptor final de electrones, se usa parte del mismo carbono del sustrato como aceptor final de electrones, y termina produciendo un subproducto, el caso del, el metano, por ejemplo, el caso de una digestión anaeróbica, o, por ejemplo, en el caso de una levadura, puede producir etanol,
algunos tipos de organismos como Pseudomonas bovilis que han sido modificados también por producir butanol, etc. Pero aquí lo importante es que es un sustrato. Aquí vamos a olvidarnos de los metanógenos y de la digestión anaeróbica, pero por ejemplo nos vamos a enfocar aquí en la levadura. Es un sustrato que es consumido, que requiere producirse un compuesto secundario para que el microorganismo pueda recuperar energía. Entonces, una fracción de ese sustrato se transforma en biomasa microbiana y otra fracción se transforma en un producto. Y siempre lo va a hacer porque el microorganismo necesita hacer ese proceso para poder crecer. Entonces, puede ser muy estable en el tiempo. Otra alternativa es, por ejemplo, una Escherichia coli modificada en un metabolismo aeróbico. Yo le proveo un sustrato, glucosa, y la Escherichia coli va a tomar la glucosa, la va a consumir, va a romperla, va a finalmente oxidar la CO2, va a obtener mucha energía porque es aeróbico y va a producir mucha biomasa microbiana. Pero yo puedo ponerle ciertos genes a la Escherichia coli, puedo ponerle toda una ruta metabólica para producir un compuesto de interés, por ejemplo PDC, que vamos a hablar después del PDC, o estireno, o quizás cualquier otro compuesto. Aquí puse ejemplos de compuestos que pueden ser útiles para producir polímeros, ya que estamos en el programa de ingeniería de materiales. Pero puede ser cualquier cosa. Hoy día se usa Escherichia coli para producir una cantidad enorme de compuestos, farmacéuticos, de cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Pero ¿qué ocurre aquí? El microorganismo va a tomar el sustrato y va a producir las dos cosas. Pero el microorganismo no le interesa producir el producto de interés. Lo que le interesa es producir biomasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mientras el microorganismo crece en el bioreactor, algunos empiezan a evolucionar y, por ejemplo, a cualquier evolución que signifique un detrimento de esta nueva ruta metabólica que yo le introduje al microbio, va a ser favorable para el microbio, porque va a gastar menos energía en producir algo inútil y va a mover más energía hacia crecer. Entonces, normalmente son cepas inestables, que después de varios ciclos de cultivo pierden la propiedad de producir el producto. ¿Por qué? Porque el producto sirve para las dos cosas, para crecer y para producir productos de interés. Entonces, esa es una técnica que es muy utilizada hoy en día, sobre todo para producir farmacéuticos. Y una tercera opción, quizás haya otras más que no se me han ocurrido en este momento, pero otra opción es un microorganismo que no coma un solo sustrato, que coma dos. Uno que va a usar para crecer y otro que va a usar para producir un compuesto de interés. Entonces ese microorganismo va a crecer rutinariamente usando el compuesto que va a tener el metabolismo completo para llegar a metabolismos centrales o CO2, y por otro lado va a usar el otro sustrato y lo va a transformar parcialmente en algún producto de interés. Y eso es lo que hacemos nosotros en el laboratorio, en particular usando el Novo 5 aromatizable. Y usamos glucosa como digamos, el combustible para mover la reacción, y usamos compuestos aromáticos o lignina polimerizada como el sustrato que va a ser utilizado para producir el producto de interés. Y aquí pongo varios tipos de productos, el cis-muconato, que se ha producido en otros casos. Nosotros estamos recién empezando a trabajar con cis-muconato, que se puede transformar después en ácido adípico, y el ácido adípico es un building block para producir bioplásticos, por ejemplo, que es un commodity del mercado. O PDC, que es el compuesto que voy a enfocar en esta presentación, que hoy día no se usa masivamente en el mercado, pero sí tiene propiedades muy interesantes y es muy provisorio como precursor de bioplásticos y otra cosa. Entonces, aquí se me echó a perder la animación. Bueno, olvídense la imagen que está ahí, después, vamos a hablar después. Entonces, ahora voy a resumir los métodos que utilizamos nosotros para poder hacer todo este trabajo. Un resumen muy general. Primero, las bacterias en los cultivos. Nosotros mantenemos nuestras bacterias congeladas en estos freezer stocks, las cultivamos en medio sólido, como por ejemplo como se ve aquí en estos platos, cultivamos en medios líquidos, a pequeña escala en matraces, hacemos cultivos batch, y últimamente también estamos trabajando con bioreactores, reactores cultivos continuos, a mayor escala, etc. Otra técnica que usamos mucho acá es la ingeniería genética. Aquí se me fueron, ya, vamos a ponerlas todas nomás. Entonces, ingeniería genética con dos tipos de técnicas que no voy a entrar en detalle, pero voy a mencionar solamente uno, que es la edición génica, que es muy importante en el trabajo que hacemos nosotros, es cómo borramos genes, cómo ponemos genes, etcétera, y cómo editamos el genoma del microorganismo para que pueda expresar las proteínas que nos interesan. También usamos mucho purificación de proteínas, expresión de ciertos genes en particular,
que los expresamos en Escherichia coli, producimos la proteína, después la purificamos y estudiamos cuáles son las propiedades de esa proteína. Y de esa manera vamos a entender cómo funciona este microorganismo y poder después asignar funciones y poder después diseñar un microorganismo nuevo para producir un producto de interés. Y finalmente, todos los métodos de análisis químico, que es esencial en esto, ver qué es lo que el microorganismo está produciendo, en qué cantidad, etc. Y con eso usamos cromatografía de gases, con espectrometría de masa, que eso es lo que normalmente usamos para identificar compuestos, y también cromatografía líquida, con distintos tipos de detectores, detector UV, del registro UV visible, o ILSD también para azúcares, o también espectrometría de masa. Y esto es el tipo de instrumentos que usamos para cuantificar productos metabólicos, después establecer balances de masas, etc. Y también usamos espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Que esa no la uso yo personalmente, pero sí gente asociada al centro de investigación. Tenemos 2 de estos equipos y nos pueden dar otra información que no podemos obtener a través de la cromatografía. Después podemos caracterizar lignina, podemos hacer un montón de cosas y también podemos confirmar identidad de compuestos que producimos. Entonces, estas son la batería de herramientas que nosotros usamos en el laboratorio. Entonces ahora vamos directo al microorganismo nuestro. Aquí nuevamente está puesto en otra orientación respecto de las figuras anteriores, es un modelo de cómo este microorganismo transforma o cómo metaboliza 3 compuestos que representan mayormente la variabilidad de compuestos aromáticos que podemos obtener de lignina. Ácido siríngico, ácido vanílico y ácido para-hidroxibenzoico. Son 2 grupos metoxi, 1 y ninguno. Y este microorganismo transforma o metaboliza el ácido siríngico usando este compuesto, el ácido 3-metoxicálico, como intermediario metabólico, que a su vez sufre la ruptura del anillo aromático para transformarse en CHMOD. Y por otro lado, el ácido vanílico y el para-hidroxibenzoico se transforman en este intermediario metabólico llamado el ácido protocatecuico, que también es el que sufre la reacción de ruptura del anillo aromático. Y produce CHMS, etc. Y después las rutas convergen en este compuesto OME, ácido oxalomesacónico, oxalomesaconato. Y después, finalmente, varias reacciones más, ácido pirúvico y oxalocetato, y energía y biomasa. Entonces, ¿qué es lo que vimos aquí? Yo empecé a estudiar esto que era lo primero que sabíamos de este microbio, y empecé a estudiar, bueno, qué compuestos que hay acá pueden ser interesantes o valiosos. ¿Ah? Y encontré este compuesto que está acá, el PDC. Encontré que el PDC era un compuesto potencialmente interesante, es un anillo, un semi-aromático, una pirona con 2 grupos carboxílicos, se parece algo, por ejemplo, al tereftalato, que es un compuesto que se usa para fabricar plásticos, por ejemplo, el famoso PETE, polietilén-tereftalato, tiene tereftalato en la estructura, y potencialmente se puede usar para añadirle las propiedades que muchos de estos termoplásticos requieren. Y se ha hecho algo. De hecho, bueno, aquí está presentado, este es el 2-pirona 4,6-dicarboxilato, que es un intermediario estable, que eso también es importante, porque si hay un compuesto de estos, estos compuestos, por ejemplo, que están aquí, son muy inestables. Si yo trato de acumular uno de estos, nunca lo voy a poder acumular, porque se va a transformar en algo más, ¿no? Porque es muy inestable. Y este compuesto sirve para fabricar, entre otras cosas, ya se ha explorado la fabricación de poliésteres y adhesivos epóxicos. Y aquí un ejemplo de algunas cosas que se han hecho, algunas estructuras de polímeros, por ejemplo. Esto es un review de esta misma gente de Japón, que han trabajado con el PDC. Aquí está el PDC en un polímero que tiene aquí tereftalato y además PDC, que le añade propiedades muy interesantes, otros tipos de polímeros, etc. Entonces, un compuesto que potencialmente puede tener muchos usos muy atractivos. ¿No? Eso vamos a dejarlo ahí, no voy a meterme en los polímeros total porque no es mi área. Entonces, volvamos aquí al metabolismo del microorganismo. Entonces, aquí nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros interrumpimos este metabolismo? Interrumpimos por la vía de eliminar un gen que sea esencial para una reacción. ¿Qué pasa si borramos ese gen? Si eliminamos ese gen del microorganismo, potencialmente vamos a tener que estos compuestos G y H van a ser metabolizados, van a llegar acá a PDC, y si borramos la enzima, o el gen, perdón, no va a poder seguir y probablemente va a acumular PDC. Esa fue nuestra hipótesis primera. Y después dijimos, bueno, si borramos ahora estos otros 2 genes, el DC y el DSD, potencialmente vamos a acumular CHMOD.
pero también sabemos nosotros, y hemos encontrado en la literatura, que se sabe que el CHMD, en condiciones fisiológicas, pH 7 en solución con agua, reacciona y cicla de manera espontánea liberando un metanol y se transforma en PDC. Entonces, potencialmente, podríamos, haciendo estas dos deleciones en el genoma del microorganismo, potencialmente podríamos obtener un microorganismo que pueda transformar todos estos compuestos en uno solo, el PDC. Y ahí partimos. Ese fue nuestro punto de partida para empezar a trabajar ya en ingeniería metabólica con Novo 5. Entonces, partamos primero con, aquí voy a explicar un poco más en detalle, los otros proyectos que voy a explicar después voy a mostrar más bien los resultados para no hacerlo muy engorroso y muy largo, pero si tienen preguntas, por supuesto, las podemos responder. Entonces, partamos con el G y el H, los compuestos que son metabolizados por la vía del ácido protocarecúico. Hicimos la deleción, y luego aquí pueden ver, aquí es un gráfico que compara el tiempo bajo, y aquí está densidad celular. Entonces ustedes pueden ver que la cepa wild type o la cepa nativa crece, ¿ven? Se acumula biomasa y después, perfecto. Y aquí esto es con ácido vanílico, y esto es con ácido para-hidroxienozoico, lo mismo. Pero cuando borramos el gen LIC-I, ¿qué es lo que obtenemos? Que la cepa con la deleción ya no crece. O sea, tenemos una comprobación. Borramos el gen, el bicho ya no puede crecer, o el microorganismo, la bacteria ya no puede crecer. ¿Por qué? Porque no puede obtener la energía y el carbono suficiente para crecer solamente con esas pequeñas transformaciones. Pero ¿qué pasa ahora si le agregamos un segundo sustrato, le añadimos glucosa? Porque sabemos que el microorganismo puede consumir glucosa. Entonces, le añadimos glucosa ahora en el medio de cultivo, ¿y qué es lo que vemos? En el panel A podemos ver aquí que el microorganismo sí crece ahora, se restaura el crecimiento, un poco extraño, sí, tiene ciertas dificultades, pero crece, y aquí vemos los metabolitos, graficados en este segundo gráfico, vemos en amarillo la glucosa y en verde el ácido vanílico, o sea, consume el sustrato, acumula temporalmente un intermediario protocarecúico, que podemos ver que está aquí, que hace pleno sentido, y finalmente acumula PDC en el medio de cultivo. Entonces, perfecto, funcionó al menos con ácido vanílico, y al lado lo vemos con ácido para-hidroxienozoico, que es el sustrato que está aquí, también funciona. O sea, bloqueamos la ruta metabólica borrando el gen, y le proveemos suficiente alimento para que pueda crecer, o sea, en forma de glucosa, le proveemos sustrato aromático, ácido vanílico o para-hidroxienozoico, y el microbio puede crecer y produce PDC, que es lo que nosotros queremos. Y en este caso, el primer estudio que hicimos hace varios años atrás, calculamos una eficiencia molar, o sea, por cada molécula de ácido vanílico que se comió, secretó un 81% en PDC, o sea, 0,81 PDC. Esas fueron las eficiencias que medimos en ese entonces. Y lo mismo con el para-hidroxienozoico, un 73%. Ahora, si nos vamos a los aromáticos tipo H, como representado aquí por el ácido cirílico, ¿qué pasa ahora con nuestra cepa delta-LIC-I? ¿Qué pasa con esa cepa? Bueno, ¿qué debiésemos esperar? Lo que debiésemos esperar es que si cultivamos esa cepa en un medio que contiene solamente ácido cirílico, no va a tener ningún problema, va a crecer sin problema. ¿Por qué? Porque no está interrumpido el metabolismo. Y eso es efectivamente lo que encontramos. Y efectivamente, comparado con la cepa nativa, la cepa delta-LIC-I crece sin ningún problema. O sea, nuestra hipótesis nuestra segunda hipótesis está aprobada. Pero sí encontramos algo muy interesante cuando miramos los metabolitos, la evolución de los metabolitos en el tiempo. Vemos que en los dos casos se come el ácido cirílico, o sea, lo metaboliza, pero secreta PDC. Secreta PDC, lo cual es muy interesante. ¿Qué significa eso? Significa que potencialmente este intermediario metabólico, que es el resultado de la ruptura del anillo aromático del ácido 3-metoxicálico, parece que no todo se va por acá. Potencialmente hay una parte que espontáneamente cicla en PDC, y como le borramos el gen LIC-I, acumula eso y lo secreta. Eso es interesante, fue una observación que un poco más al margen, que después, más adelante, vamos a hablar de ello, que hace referencia a que puede ser que haya más de una ruta funcionando en paralelo al mismo tiempo en el microorganismo, lo cual es muy interesante. Pero bueno, en este caso observamos una acumulación correspondiente entre un 26 y un 28% molar, pero en estricto rigor no hay diferencia entre la cepa nativa y la cepa que le falta el líquido. Ahora, bueno, ¿qué pasa si borramos estos otros genes? Si borramos esto acá, solamente esto, pero dejamos intacto el líquido. ¿Qué es lo que observamos? Que el microorganismo no es capaz de crecer, lo cual confirma nuestra hipótesis, que estos genes son esenciales para que
pueda transformar todo esto y llegar a energía y biomasa. Pero si le agregamos glucosa, ahora vemos que se restaura el crecimiento, el microorganismo crece, metaboliza el ácido cirílico, metaboliza la glucosa y acumula PDC, y ahora observamos más cantidad de lo que observamos en el caso anterior. O sea, un 49, cerca de un 50% de PDC recuperado por cada molécula de ácido cirílico. Entonces ahora, bueno, podría ser que al borrar acá, perfecto, se acumula CHMOD, y puede ser que mucho de este se transforma espontáneamente en PDC, o sea, se está confirmando lo que nosotros esperamos, pero puede ser que como está presente el I, parte del PDC se termine transformando en energía de biomasa. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Borramos el segundo ejemplo. Borramos, tapamos, digamos, las dos potenciales vías por las cuales se metabolizaría el PDC. ¿Y qué es lo que observamos? De nuevo, la cepa no crece, la cepa con las deleciones no crece, que es lo esperable, y si agregamos glucosa y ácido cirílico, ahora sí crece y acumula más PDC. Bueno, en ese entonces medimos un 66% de eficiencia, hoy día tenemos más eficiencia, porque hemos mejorado las técnicas de cultivo, etcétera, pero sí podemos ver que una fracción significativa de ácido cirílico se termina transformando acá en PDC, que es exactamente lo que esperamos. Entonces ahora, bueno, tenemos una cepa que puede producir PDC a partir de múltiples compuestos. Probamos motores de compuestos con distintos tipos de cadenas laterales, el ácido carboxílico, un aldehído, ácido carboxílico, aldehído, un ácido propenoico acá, y todos teniendo H o G o S. Y en todos los casos observamos, con toda esta serie de compuestos que investigamos, que el microbio era capaz de producir nuestra cepa, digamos, modificada, era capaz de producir PDC. Pero solamente en algunos casos podía producir hasta 100%. En otros casos siempre era menos del 100%. Y eso, bueno, podrá ser quizás debido a las técnicas de cultivo, podrá ser que hay rutas alternativas de metabolismo y que no lo conocemos aún, etc. Entonces ahí vamos al siguiente estudio, que voy a mostrar más bien los resultados, no voy a meterme en todo el detalle. Aquí tenemos nuevamente el modelo que representa el metabolismo central de los compuestos aromáticos. Y nosotros empezamos a investigar, bueno, enfoquémonos en el metabolismo de los compuestos S, porque el resultado es menos de 100%. Ahora, ¿por qué será esto? ¿Será que hay alguna ruta alternativa que está transformando parte del sustrato en energía y biomasa por una ruta que no incluye estas reacciones? Y miramos otro microorganismo, y fuimos a mirar el que teníamos que haber mirado desde el principio, que era el Sphingomyces paucimobilis SIK6, en el cual se han investigado todas estas rutas metabólicas, se han encontrado montones, bastante más de las que estoy mostrando aquí. Y resulta que si miramos este microorganismo, el Sphingobium sp o Sphingomyces paucimobilis SIK6, representado aquí con flechas rojas, vemos que no solo hace las mismas reacciones, bueno, aquí no está representada esta acá, porque no es relevante para esto, pero tiene una ruta alternativa para el cirílico. Y resulta que esta ruta alternativa es muy significativa en Sphingomyces SIK6, y además funciona en paralelo. O sea, esto es algo muy interesante, que hay una divergencia en la ruta metabólica y que después converge, y que la divergencia está en las dos, al menos estas dos vías activas simultáneamente. Entonces dijimos, bueno, ¿no será que Nodo Sphingomyces también es capaz de hacer esto? Y al hacer esto, produce OMA, y sigue adelante, y en ningún caso produce PDC. ¿No será que está activo eso, y que nuestra cepa, que le borramos el gen de acá y el gen de acá, parte del sustrato se está yendo por aquí, y estamos perdiendo? Entonces, bueno, empezamos a investigar qué reacciones están involucradas en esta ruta. Encontramos dos reacciones. Primero, una demetilación, o sea, este grupo metoxi que está acá es removido con una reacción para transformar el ácido gálico, o sea, 3 hidroxilo, y luego hay una reacción de una ruptura del anillo aromático con una dioxigenasa que produce OMA. Pero si empezamos a mirar el resto del metabolismo, nos damos cuenta que estas reacciones están por todos lados. Hay una demetilación aquí, hay una demetilación aquí, una aquí, ruptura del anillo aromático hay una aquí, una aquí, una aquí, hay varias. Y en general, en estos microorganismos, las enzimas, este tipo de enzimas tienden a ser bastante promiscuas, tienden a tener, son muy específicas en la reacción que hacen, pero no siempre son específicas en cuanto a sustrato, pueden actuar en muchos sustratos distintos. Entonces, investigamos estas reacciones y encontramos varios candidatos de enzimas o genes que podrían ser responsables por estas reacciones.
LIC-M y DES-A, que ya habían sido descritos previamente, y había partes, habían sido confirmados en este microorganismo que estaban relacionados con este tipo de reacciones, en estos dos lugares. Y también, en cuanto a las dioxigenasas, la LIG-AB, que ya había sido identificada previamente, se había confirmado que tenía que ver algo en estas reacciones, pero encontramos otra más, la LIG-AB2, un homólogo bastante parecido a la LIG-AB, pero no tanto, pero parecido, pero que no había sido estudiado antes. Y además encontramos esta DMTS, que es una enzima completamente, con una función completamente distinta a estas dos, pero que podría, o sea, digamos una función similar, pero con un mecanismo completamente distinto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, hicimos deleciones génicas, produjimos una serie de mutantes en la cepa wild type. O sea, ¿qué pasa si borramos el LIG-M? ¿Crece o no crece en ácido siríngico o en ácido valílico? ¿Qué pasa si borramos DES-A? ¿Crece o no crece en ácido? Y así, o ¿qué pasa si borramos LIG-M y DES-A? ¿Qué pasa si borramos y este, o los tres? Hicimos todas las combinaciones de mutantes para probar cuál era el efecto en el crecimiento en estos sustratos, para poder identificar dónde estos genes o estas enzimas están trabajando. Y además hicimos otra serie de mutantes, las mismas combinaciones de mutaciones, pero en la cepa PDC. O sea, acuérdense que en la cepa que le faltan los genes, el LIG-I aquí y el D6 desde acá. Entonces pudimos con eso investigar y ahí cultivamos esas cepas en medio que contenía ácido siríngico o ácido vanílico y además glucosa. Entonces la cepa iba a crecer, pero podíamos ver si acumulaba o no acumulaba y cuánto acumulaba de PDC. Entonces hicimos toda esa serie de mutantes y además hicimos una tercera batería de experimentos, los cuales expresamos y purificamos estas enzimas. Expresamos y purificamos LIG-M, DES-A, LIG-AB y LIG-AB2. No pudimos obtener un péptido funcional de DMTS, pero bueno, al menos tenemos los resultados de los mutantes. Entonces hicimos, y con esas proteínas que purificamos, hicimos ensayos in vitro, en los cuales uno pone en un pequeño contenedor, pone la enzima con un buffer, y le pone el sustrato, y luego toma muestras durante el tiempo y ve si desaparece o no desaparece el sustrato, y si aparece o no aparece el producto esperado. Entonces, con toda esta batería de experimentos que hicimos, que es el estudio que publicamos finalmente en febrero, creo que febrero, marzo de este año, ¿qué es lo que obtuvimos? Obtuvimos un modelo actualizado de cómo nuestro microorganismo consume o metaboliza compuestos aromáticos, lo cual es esencial. Si no sabemos qué es lo que el microorganismo puede hacer nativamente, difícilmente va a poder hacer ingeniería con él. Entonces, ahora tenemos un modelo mucho mejor que antes. Sabemos cuáles son las enzimas que están involucradas en las distintas reacciones. Sabemos que está esta otra reacción que se lleva parte del sustrato de ácido siríngico y que potencialmente causa que la eficiencia no sea un 100%. Pero no solo eso, sino que además creamos los mutantes, o sea, en la cepa PDC le agregamos esta doble deleción, borramos LIG-M y DMTS y obtuvimos una cepa mejorada, que ahora es capaz de transformar ácido siríngico en PDC con un 100% de eficiencia. Y claro, alguien me va a preguntar aquí, pero si le borraste LIG-M, ahora, ¿qué pasa con el ácido vanílico? Que también es esencial y que, bueno, DES-A también juega un rol. Entonces, en parte, esta enzima puede reemplazar o sustituir parte de la función de LIG-M cuando la borramos. Entonces, esta cepa con todas estas deleciones, LIG-M, DMTS, DCD y LIG-I, también puede transformar ácido vanílico en PDC y la eficiencia no se ve afectada. Se ve un poco afectada la cinética, un poco más lento. Entonces, ahí tenemos que trabajar en el futuro, ver, bueno, cómo hacemos para expresar en mayor cantidad para que compense por la deleción, etc. Es un trabajo que estamos pensando en el futuro, para hacer una cepa ya digamos, más potente, o sea, que sea capaz de tener una alta eficiencia, pero al mismo tiempo una buena cinética de la reacción. Todo esto es lo que es la domesticación del microorganismo. Acuérdense que partimos de un microorganismo completamente salvaje, que nadie le había hecho nada. Y partimos de cero y ya tenemos un microorganismo con el cual podemos tener una buena eficiencia en la conversión de compuestos aromáticos derivados de la lignina. Entonces, volvamos acá a la estrategia. Todo lo que hablé recientemente se refiere a cómo desarrollamos este microorganismo. Pero ahora nos quedan otras preguntas. Bueno, ahora, qué interesante, probaste varios compuestos, el microorganismo es capaz de transformarlos en tu producto PDC, pero hay un montón de otros compuestos. O sea, toda esta química que es tan buena de polimerizar produce no solo los compuestos que probaste, sino que produce otros. ¿Tu microbio es capaz de transformarlos en PDC? ¿Qué pasa con esos compuestos? No tenemos idea de las rutas metabólicas que pueden estar involucradas. Y además otras preguntas, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa ahora con la lignina polimerizada de verdad?
O sea, lo probamos con compuestos simples, son muy, muy bonitos, a pequeñas concentraciones, muy lindo, pero ahora, ¿qué pasa con la biomasa de verdad, po? ¿Qué pasa si agarramos un pedazo de palo de poplar y veamos, ¿puedes producir PVC o no? Todas esas preguntas son las que ahora estamos intentando responder, y parte de eso lo voy a mostrar en las transparencias que... Entonces, en primer lugar, si nos enfocamos en los tipos de compuestos que este microorganismo puede transformar en PVC, ya tenemos confirmados estos de acá, el G y el S con el aldehído o el ácido carboxílico, o sea, vanilina, ciringaldehído, ácido cirílico, ácido vanílico, más también los G que mostramos antes, que no los estoy mostrando aquí en este momento. Pero resulta que, por ejemplo, voy a poner aquí dos ejemplos de polimerizaciones químicas, una oxidativa y una reductiva, que son métodos que se han desarrollado también en el centro de investigación nuestro. Este, que es un método de 2 pasos oxidativo, no solo produce esto, que es lo que más produce, sino que además produce estos otros compuestos, con estas dobles cetonas, que en el mundo de la lignina se llaman las Hibbert ketones, las cetonas de Hibbert, que a veces se puede reducir esto en alcohol, y después tienen toda una serie se puede isomerizar rápidamente, y tiene una serie de propiedades, pero nadie tiene idea si estos compuestos realmente hay algún microbio que se los pueda comer. Estos compuestos no están presentes en la naturaleza muy habitualmente, son compuestos bastante reactivos, poco estables, y es muy difícil que un microorganismo que esté en la naturaleza se encuentre con alguno de ellos, para que haya desarrollado alguna ruta metabólica. Seguro los probamos, y nos dimos cuenta que, sí, el microorganismo es capaz de transformarlos en PVC. O sea, de alguna manera está transformando esta cadena lateral y la está transformando en el correspondiente ácido carboxílico para que entre en la ruta metabólica. Ahora, ¿cómo? Bueno, eso estamos estudiándolo, tenemos un paper que ya está a punto de salir, de hecho, ayer lo mandamos, que no voy a hablar acerca de eso porque yo no soy el primer autor de ese paper, pero bueno, no voy a hablar de eso para tampoco hacerlo muy largo, pero sí ya estamos investigando qué rutas están involucradas en el metabolismo de estos compuestos. Ahora, si nos vamos a otro tipo de polimerización de lignina, la hidrogenólisis, un proceso reductivo, que normalmente ustedes pueden ver aquí, la mayoría de los tipos de productos son bastante reducidos, tienen poco oxígeno, excepto en este caso un alcohol y en este caso que es un metiléster. Y en general, los procesos de hidrogenólisis de lignina, que también es un proceso bastante antiguo, no es tan nuevo, pero claro, el profesor John Ralph ha hecho unas modificaciones y tenemos la última chupada del mate en hidrogenólisis hoy día. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es si el bicho es capaz de transformar alguno de estos en PVC, porque ninguno de estos compuestos se parece a los que, o es lo que ya hemos probado antes. Entonces, hicimos un screening, hicimos un compuesto por compuesto, fuimos probando, bueno, es capaz de comerse es capaz de producir PVC, y así uno con uno. Y tenemos además dos tipos de compuestos, digamos dos grupos, los compuestos que son más abundantes, los que se encuentran más abundantemente en las ligninas de polimerizar con hidrogenólisis, y otros que son menos abundantes, como estos que están acá. ¿Y qué fue lo que encontramos? Y estos compuestos que están acá, entre medio, acuérdense que cuando hablamos de la lignina al comienzo, hablamos que también había estos grupos que se llaman estas decoraciones, compuestos que están atachados a la lignina con enlaces ésteres. Estos compuestos, con la hidrogenólisis, se transforman en estos ácidos carboxílicos metilésteres. Estos compuestos también se observan en algunos casos, cuando la lignina contiene estos compuestos asociados a la lignina. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que Novosyngodium era capaz de producir PVC a partir de esto, de los alcoholes, del propanol, y era capaz de producir PVC a partir de los ácidos carboxílicos metiléster, y también era capaz de producir PVC a partir de los compuestos con un metilo. Pero no era capaz de producir PVC a partir de estos. Sin embargo, estos compuestos desaparecen, o sea, el microorganismo los metaboliza. Ahora, ¿a dónde los mete? No sabemos muy bien todavía. Sabemos que estos posiblemente los transforman en biomasa, tiene rutas alternativas, que no pasan por PVC. Y sabemos que esto se producen otros compuestos intermediarios, o sea, los metaboliza parcialmente, probablemente alguna enzima poco específica, que hace alguna reacción, pero luego no puede seguir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la hidrogenólisis, que es un método estudiado hace mucho tiempo, uno puede influir en qué tipo de productos se producen, dependiendo del catalizador que se use en el reactor. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, buscamos los catalizadores que podían favorecer la producción de estos compuestos, y bueno, hicimos un estudio con este tipo de biomasa, bueno, cuánto PVC puede producir el microorganismo, etcétera, 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 que es lo que voy a mostrar a continuación.
Bueno, antes de pasar a la hidrogenólisis, quiero mostrar un pequeño estudio que hicimos que está publicado con el primer paper hace varios años atrás, en el cual probamos la lignina real, lignina polimerizada real, con el método de oxidativo de 2 pasos. No seguimos después trabajando con este método porque el profesor hizo unas modificaciones que lo hizo mucho más efectivo y ahora tiene un método distinto. Pero en ese entonces, con lo que ya tenía, que producía esta batería de compuestos, lo probamos, hicimos depolimerizado en lignina y pusimos el microorganismo a ver si podía crecer. Y pusimos glucosa, etcétera. Y creo que observamos aquí la cepa nativa, ustedes ven que crece, se come todos los compuestos simultáneamente, incluida la glucosa que no está representada acá, pero también se la come simultáneamente, y la cepa PDC, lo mismo, es capaz de crecer, se come todos los compuestos aromáticos y acumula PDC, y en ese entonces medimos digamos, una eficiencia teórica, porque era en base a las concentraciones que medimos de los compuestos que encontramos. La lignina polimerizada real tiene muchos otros compuestos que no sabemos lo que son y probablemente cantidades muy pequeñas, que pueden estar también alterando este yield, esta eficiencia. Eso es lo que encontramos. O sea, primero pudimos demostrar que el microorganismo no solamente puede producir PDC a partir de un compuesto, sino que puede producir PDC a partir de mezclas, y además mezclas reales producidas a partir de lignina purificada. Esto lo vamos a dejar hasta ahí nomás, porque después el método, el profesor Shannon lo mejoró, y ahora su nuevo método ya no produce estos compuestos, solamente estos que son compuestos muy fácilmente metabolizables, por lo tanto no hemos profundizado todavía en su método. Pero vamos a volver a la hidrogenólisis, que fue el que hablamos antes. ¿Y qué es lo que hicimos ahora? Lo que hicimos fue intentar simular una biorefinería. Un siguiente paso, ya tenemos un microbio que puede producir PDC, que puede producir PDC a partir de compuestos puros, puede producir PDC a partir de lignina polimerizada, puede producir PDC a partir de montones de compuestos. Pero ahora, ¿qué pasa si esto lo integramos? Si ahora usamos los otros métodos que hemos desarrollado en el centro de investigación para pretratamiento, para purificación de lignina, para depolimerización, y los conectamos. Tomemos distintas biomasas y probémoslas digamos, en el pipeline, en una biorefinería simulada. Obviamente, pequeña escala, etc. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, escogimos como pretratamiento un tipo de proceso que se llama, es como es un proceso de tratamiento que se usa gamma-valerolactona como solvente, una mezcla de gamma-valerolactona con agua. Entonces que son no miscibles, pero a alta presión y temperatura se mezclan. Entonces se disuelve la biomasa en esta mezcla de gamma-valerolactona con agua. Luego se baja la presión, se separan las fases y queda la fracción de carbohidratos, queda disuelta en la fracción acuosa, y la fracción aromática queda disuelta en la fracción de gamma-valerolactona. Entonces uno puede separar fácilmente fracciones. Y dependiendo de las condiciones de la reacción, en este caso la optimizamos para que la calidad de la lignina fuera muy alta, o sea, que retuviera la mayor cantidad posible de los enlaces beta-4 originales de la lignina, que son los que después se pueden depolimerizar. Y luego tomamos esa lignina y le hicimos una hidrogenólisis. O sea, la depolimerizamos con un proceso de hidrogenólisis, usando el catalizador más apropiado para favorecer la producción de los compuestos que ya determinamos previamente, que son factibles de transformar en PDC. Y finalmente hicimos una serie de cultivos microbianos con todos estos distintos baches y medimos cuánto PDC se producía y establecimos un balance de masa. Cuánto PDC podemos producir por gramo de lignina, cuánto PDC por gramo de biomasa. Y usamos 4 biomasas distintas: el arce o el maple, el famoso, sé que es la miel de arce acá en Estados Unidos, el maple syrup, un poplar, que es un álamo, que lo interesante es que el álamo tiene para hidróxido benzoico adosado a la lignina, como una decoración, un grupo pendant group. Y usamos 2 pastos, el sorgo, un sorgo energético, y un switchgrass, que es el Panicum virgatum. Y los pastos en general tienen, la lignina tienen también modificaciones, tienen ácido cumárico y ácido ferúlico asociado a la lignina. Entonces, con estas 4 especies, digamos, estamos probando un rango bastante amplio en la diversidad de plantas. Y además estamos haciéndolo con especies que tienen interés agronómico. Son especies que se pueden cultivar y producir gran cantidad de biomasa y que se pueden usar en un sistema de producción, digamos, en un sistema de biorefinería. Entonces, ¿qué fue lo que observamos? Bueno, antes que nada, también respecto a los métodos, ¿qué es lo que hicimos? Integramos todo esto. Aquí trabajamos con otro profesor, el profesor Cristos Maravillas, que se dedica a la ingeniería de sistemas, y simulamos todo esto, hicieron un modelo, hicieron una evaluación tecnoeconómica,
que, bueno, voy a mostrar mínimo resultado respecto a eso, pero en el fondo lo que queríamos aquí era, bueno, ¿cuáles son los factores críticos acá? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Cuáles son los factores que más pueden incidir en el costo final por gramo de PDC? Entonces, volvamos atrás al modelo. Este modelo incluye una refinería de GBL o gamma-valerolactona, hidrogenólisis, el biological funneling, o sea, la reacción biológica, y finalmente una purificación a través de precipitación con sodio. Eso fue lo que simulamos en este modelo que está acá. Entonces, ¿qué fue lo que observamos? Entonces, integrando todos estos componentes, observamos primero que, bueno, la lignina polimerizada, que después la disolvemos en un medio de cultivo, etc., observamos que en todos los casos, el microorganismo aquí, en este gráfico, podemos observar la evolución de los metabolitos. O sea, ustedes ven aquí la acumulación de PDC, se come la glucosa, y cuál es el... esos aromáticos totales, que está representado aquí en negro. En todos los casos, el microorganismo es capaz de metabolizar todos los aromáticos que pudimos cuantificar. Y en todos los casos también acumula PDC. ¿Y cuánto PDC acumula? Esto lo voy a mostrar en la siguiente transparencia. Aquí podemos ver las estadísticas globales por especie. Así, ¿qué fue lo que observamos? Aquí en la barra café de arriba, café oscuro, representa la lignina total. La barra café claro representa cuánto de esa lignina fue posible extraer con el proceso de IGBL, gamma-valerolactona. Y después, la barra azul representa cuánto monómeros pudieron obtenerse del total de lignina. Esto es como hacerse una referencia. Aquí sí cometí un error con la figura, y no están bien a escala las barras, entonces puse los números para hacerlo más claro. Que en todos estos casos, para poder obtener una lignina de alta calidad, hubo que adaptar las condiciones del proceso de GBL, de gamma-valerolactona, para mantener la calidad de la lignina. Pero eso en detrimento de la cantidad de lignina total que vamos a recuperar. Ustedes pueden ver que en el caso del arce, recuperamos solamente un 15% de toda la lignina. Y en el mejor de los casos, en el caso de switchgrass, logramos recuperar un 41% de la lignina. Y si ustedes pueden ver aquí, en todos los casos, la cantidad de lignina de polimerizada que obtuvimos no solo fue una pequeña cantidad de la lignina total, sino que además una pequeña cantidad de la lignina que ya pudimos obtener. O sea, esto corresponde entre un 15 y un 20% de la lignina recuperada pudo ser depolimerizada. Pero ¿qué es lo que observamos? Que en general la producción de PDC, esto es en peso, es bastante comparable, salvo en el caso del poplar, es bastante comparable con el total de monómeros que logramos producir. Entonces, vámonos a un caso en particular aquí, el caso del maple, del arce. Podemos ver que hay una gran pérdida de lignina que quedó detrás, que no logramos recuperar con el proceso de GBL. Entonces, ahí hay un punto muy importante que se puede atacar para mejorar la eficiencia total. Y además podemos ver aquí que de esa lignina polimerizada, de esa lignina recuperada, un 1,4%, perdón, esto es un 1,4% de la lignina total es la que se logró obtener finalmente como monómeros. Y finalmente, la conversión biológica produjo casi la misma cantidad, o sea, un 1,4%, porque esto es en peso, o sea, no es molar, esto es en peso, y entre medio hay ciertos cambios en los pesos moleculares, pero en general podemos decir que obtuvimos un rendimiento de aproximado de un 1,4% de la lignina total convertida en PDC. Pero aquí tenemos varias observaciones. Lo primero es que lo esperado de PDC que íbamos a obtener fue menor de lo que realmente obtuvimos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque las eficiencias que medimos originalmente en los compuestos individuales resultaron ser menores que las reales en las condiciones que proveemos aquí, que además son condiciones de baja concentración. Y además hay otros compuestos que están presentes. O sea, en la línea polimerizada hay más compuestos de los que nosotros identificamos. O sea, pueden haber otros sustratos que terminaron siendo transformados en PDC que nunca los pudimos ver porque no los conocemos. Y sí identificamos, y esto ya es el resultado final del análisis tecnoeconómico, que no voy a mostrar todo el desarrollo porque es muy enredado, pero encontramos dos factores que son esenciales, en los cuales tenemos que trabajar en el futuro para poder transformar este método en un método que sea técnicamente viable. Primero, la extracción de la lignina. Tenemos que encontrar algún método para poder mejorar la cantidad de lignina que extraemos de la biomasa. Y segundo,
tenemos que encontrar algún método para poder ser más eficiente en la polimerización. En vez de un 20, mejor un 30, un 40, un 50% de rendimiento. Entonces, esos son los dos parámetros más importantes que identificamos en este proceso. Bueno, este paper lo estamos a punto de mandar ya, ha sido bastante complicado porque una colaboración con mucha gente, y eso normalmente es bastante difícil, pero ya lo tenemos a punto de sacar, y ahora lo que vamos en adelante es ahora a probar, bueno, ahora cómo logramos aumentar las concentraciones a un sistema que sea mucho más realista, porque las concentraciones que hemos probado hasta ahora son bastante pequeñas, son simplemente para probar el concepto. Entonces, vamos aquí al final, qué es lo que estamos haciendo hoy día y hacia dónde vamos en adelante. Hay varias áreas ahora que ya hemos expandido nuestra investigación en esto, y tenemos primero el área de las rutas metabólicas. O sea, queremos entender qué rutas metabólicas son las que están haciendo que el microorganismo pueda producir PDC a partir de estos otros compuestos que son nuevos, los propanoles, las dobles cetonas, etc. Ya tenemos un estudio que está a punto de salir con las dobles cetonas, donde investigamos algunas enzimas que están involucradas, etc. Pero no tenemos idea todavía de qué pasa con los propanos y con los propanoles. ¿Cómo es que el microorganismo los transforma en PDC? No tenemos idea. Y ahí es donde queremos también hincarle el diente en la investigación, de poder elucidar estas nuevas rutas metabólicas. Y también, bueno, el microorganismo es capaz de producir PDC y metabolizar ciertos compuestos aromáticos simples, pero ¿qué pasa con los dímeros? A veces uno también obtiene pedazos, dímeros que quedan disponibles. Y ya sabemos que el microorganismo puede romper este enlace, el beta O4, en dímeros. Pero hay montones de otros enlaces, y eso también estamos investigando hoy día. Hay un estudiante que está investigando otros tipos de enlaces de lignina, investigando cuáles son los potenciales mecanismos que el microorganismo pueda tener y si es capaz de hacerlo. También estamos investigando nuevos productos. O sea, como ya mencioné antes, el cis-muconato, estamos investigando, hay un postdoc también trabajando en esto, cómo producir cis-muconato, y hay otro trabajo que también lo tenemos a medias, que está enfocado en producir carotenoides, como licopeno, astaxantina y otros compuestos más, que son compuestos que son muy atractivos, sobre todo como suplementos alimenticios y cosas así. Y eso estamos hoy día trabajando, estamos en algunos, está un poco más avanzado que en otros, pero todavía es bastante temprano como para mostrar ningún resultado. Y finalmente, en el área de producción industrial, o sea, cómo escalamos esto a una producción más realista, estamos trabajando con bioreactores continuos. Eso es lo que yo he estado haciendo estos últimos años. Donde estoy enfocado es cómo, bueno, ahora funciona muy bien en una escala, en una prueba de concepto, pero ahora qué pasa a mayores concentraciones. ¿Qué concentraciones podemos obtener? ¿Qué productividad por unidad de reactor? ¿Qué eficiencias podemos obtener? ¿Qué tipos de sustratos podemos usar como combustible? O sea, glucosa puede ser muy bueno, pero puede que sea muy caro. Podemos usar otro compuesto, podemos usar alguno de los T5 que vienen de la hemicelulosa, no sabemos. Todas esas preguntas tenemos que resolverlas, y hoy día ya estamos trabajando en un bioreactor continuo para intentar responder esas preguntas. Y lo otro, bueno, purificación, cómo recuperamos el producto de estos licores. Hemos probado con algunas extracciones en líquido, estamos probando hoy día con precipitación, etc. Estamos investigando eso también. Y finalmente, cómo los integramos con otros tipos de tratamientos. O sea, hemos probado algunos, hidrogenólisis, hemos probado un tratamiento oxidativo de 2 pasos, hemos probado algún tipo de tratamiento como el GBL, pero hay montones más. Ahora hay que investigar qué tan compatible puede ser nuestra plataforma microbiana con otros tipos de procesos químicos para deconstrucción de biomasa. Entonces, bueno, eso es el material. Finalmente, los agradecimientos, para que se hagan una idea de la cantidad de gente que está involucrada en este tipo de proyectos. O sea, yo soy uno más, nomás. Yo lideré parte de la parte biológica con el nuevo Ficobium, pero aquí hay un montón de otra gente involucrada en el laboratorio del doctor Donahue Noguera, el doctor Ralph, que les comentaba antes, que uno de los aspectos mayores en lignina en el mundo, el profesor Shannon Stahl, que también nos proveyó parte de esta línea polimerizada, también otro profesor de la Universidad de Michigan, de la Michigan State, el profesor Maravelias, que con su equipo hicieron los estudios tecnoeconómicos, y también otra gente que es staff del centro de investigación, que no están afiliados a ninguna de estas otras universidades. Y fue finalmente un agradecimiento a Becas Chile, que fue quien me financió los primeros años de trabajo con las Becas Chile, y también el Centro de Investigación de Grandes Lagos, que hoy día es mi empleador hoy día. O sea, yo hoy día trabajo para ellos. Así que eso,
Si tienen alguna pregunta, espero no haber hablado demasiado, pero estoy abierto a responder cualquier pregunta que me hagan. No, perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido realmente muy, muy interesante tu combinación desde lo básico hasta estas aplicaciones. Realmente es fascinante, ¿no? Mira, en honor al tiempo, bueno, ya había contado al inicio que nosotros favorecemos que los estudiantes sean los que pregunten y el intercambio, por supuesto, Miguel, los datos, bueno, los datos de contacto están ahí, los repartimos en la invitación y luego, por supuesto, cualquier intercambio con los estudiantes, con cualquier persona que quiera preguntar, pues bienvenido. Le doy la palabra inicialmente a los estudiantes, pero por supuesto pueden levantar la mano también cualquier otro interesado para hacer preguntas. Por lo menos tenemos 10 minutos más de preguntas. Ups, ¿aló? Sí, no sé, Danilo, ¿quieres preguntar algo? Sí, Ujú. claro, muchas preguntas, muchas, pero no las voy a hacer todas acá. Miguel, sí, te iba a decir, bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación. Fue fantástica desde mi punto de vista, porque claro, yo soy muy interesado en este tema, pero sé también que mis estudiantes deben haber gozado de la presentación, sobre todo la parte más directamente que tú hiciste, ¿no? La de la ruta, las de lesiones, porque ellos están justamente haciendo un trabajo muy similar. Así que sé que se habrán sentido muy estimulados por esa parte. Pero también decirte que fue muy inspiradora porque nos mostraste el mundo completo, por así decirlo, desde la parte muy básica, las rutas, los genes, los metabolitos, hasta análisis tecnoeconómico, que es una cosa que por lo menos yo no sé, pero sí sé que es importante tenerla en cuenta cuando uno piensa en estas cosas. Así que Yo te tampoco agradezco sé porque en fue todo una visión caso. completa. ¿Mm? Yo tampoco sé tecnoeconómico en todo caso, no lo hice yo. Sí, pero te asomas a ello, te Sí, asomas, o sea que ya, sí, algo. eso está muy bien, nosotros estamos a una galaxia de distancia de eso. Pero es el mundo real y es donde uno al final quiere acercarse, usualmente colaborando con personas, ¿no? Así que yo creo que además cumple muy bien, digamos, con el perfil del doctorado, en el sentido que, como te comentábamos, el doctorado es de ingeniería de procesos y materiales fundamentalmente, y luego estamos algunos que estamos un poco más por la periferia, que hacemos estas cosas de biotecnología, pero claro, tú te pasaste desde lo básico hasta los procesos, apuntando en este caso un precursor de un polímero, así que creo que encaja muy bien con el perfil. Mira, yo como te digo, tengo muchas preguntas, pero quizás creo que las voy a hacer más después cuando tengamos alguna reunión, porque quizás son específicas, y veo que hay preguntas de estudiantes, y como dijo Ana, quizás lo bueno sería que dejáramos a los estudiantes preguntar. Así que le voy a ceder, si Ana puede tomar la pregunta Mira, de la estudiante. estoy leyendo una pregunta de un estudiante aquí por el chat que dice, ¿por qué al principio sus enzimas se liberan los compuestos aromáticos con químicos y no directamente con las mismas bacterias? Quizás no entiendo bien la reacción acá. No sé si usted entiende lo que quiere comentar. ¿Sí? Sí, Ah, no, no, es que al principio, Ah, ok, por lo que gracias. entendí, sí, es que se aplicaban químicos para estos compuestos aromáticos que están en la lignina y que se liberaran, y después, posteriormente, y las bacterias podían, por ejemplo, habían compuestos aromáticos y de distintas siglas, ESR, que eran más específicos para que ellas pudieran y metabolizar. Pero al principio se ocupaban químicos para poderlo liberar. a ver si entiendo bien la pregunta. Lo que pasa es que en la naturaleza existen montones de mecanismos que funcionan para depolimerizar todas estas cosas. O sea, hay metabolismo de rutas metabólicas, sobre todo en hongos, que funcionan, pero que a la fecha no hemos podido desarrollar métodos en laboratorio donde podamos aprovechar esas herramientas microbianas, para hablar en general, y los métodos químicos que se han desarrollado son bastante más eficientes, lo hacen más rápido y de manera más efectiva. Y esa es la razón por la cual, bueno, no hemos usado algún microorganismo que pueda hacer todo, que pueda depolimerizar y además hacer las transformaciones. Hay algunos experimentos y algunos estudios que están hechos, pero en general la biología es menos eficiente que la química que hemos desarrollado hasta ahora,
para hacer la deconstrucción. Y por esa razón es que conectamos las distintas piezas. Escogemos lo mejor de la química, que es muy bueno para depolimerizar y para separar fracciones, y escogemos lo mejor de la biología, que es su habilidad para transformar sustratos múltiples en un producto único. O sea, es un catalizador muy atractivo, un catalizador, o sea, el microbio es un catalizador, es un biocatalizador, y que es muy específico para muchas reacciones, pero las hace todo al mismo tiempo y además se autorregenera. O sea, es el catalizador ideal en estas condiciones nuestras. Y esa es la razón por la cual usamos química y usamos biología, porque las dos tienen ventajas distintas y tienen también sus desventajas. Es como una forma igual de que queden y más rápido estos compuestos para que los puedan metabolizar, se podría decir. Claro, la química es mucho más rápida. Claro, La química es mucho más sí. rápida que la biología en ese aspecto. Excelente. Gracias. Ya, Ok, de nada. gracias, gracias. Tenemos la mano levantada de Rudy Martín, por favor. Hola, sí, muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por el ejemplo que estás demostrando y que los estudiantes deben, que siempre le transmitimos a los estudiantes desde el punto de vista de la multidisciplinariedad de una investigación. O sea, tenemos a un ingeniero, como decía la profesora Nanina ahorita, un ingeniero que enfoca la química y enfoca la biología para desarrollar un producto, obtener un determinado material. Mi pregunta va enfocada a que si tienen identificado desde el punto de vista de la materia prima vegetal, ¿qué tipo de materia prima sería más eficiente para estos procesos que ustedes están desarrollando? O si existe esa categoría o esa selección. Pues estoy pensando sobre todo en la caña de azúcar, en relación a la cantidad de lignina que se puede trabajar, porque hay materias vegetales, no soy muy conocido en el tema, pero que tienen un mayor o menor contenido de celulosa, por supuesto, y de lignina en este caso, aunque la relación sea la misma, porque habló usted ahorita en %, pero si tienen identificado algunos materia prima vegetal que optimice o que sea más eficiente a la hora de extraer este tipo de productos de los cuales ustedes trabajan, luego de la degradación de la lignina. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Muy, muy interesante y muy atingente al tema. Respecto de las plantas, hay mucho que estamos trabajando en el Centro de Investigación respecto de plantas, para partir. Lo segundo es que la degradabilidad de la lignina depende también de la composición de la lignina. Por ejemplo, cuando la lignina tiene un alto contenido de aromáticos S, probablemente va a tener una muy alta proporción de enlaces beta 1,4 o beta O4, perdón, no 1,4, beta O4. Esos enlaces son los más lábiles, los más fáciles de romper con la química. Entonces, otra de las cosas que, por ejemplo, que ha hecho el laboratorio del Dr. Ralph es que han hecho algunos poplar, los cuales le han hecho modificaciones genéticas, perdón, no un poplar, ha sido un, creo que, no me acuerdo, ahí, no me acuerdo si fue poplar o fue un arce, pero le modificaron la lignina de tal manera que ya dejó de producir aromáticos G y produjo solamente aromáticos S. Entonces, ¿qué es lo que obtuvieron? Obtuvieron un fenotipo, una planta, cuya lignina tenía casi exclusivamente aromáticos S y casi exclusivamente enlaces beta O4. Entonces, esa lignina es muchísimo más fácil de romper. Y cuando se rompe, se obtiene un rendimiento muchísimo más alto. Entonces, ese tipo de cosas se están haciendo. En cuanto a la estructura de la lignina, también hay otros trabajos que se están haciendo en colaboración con otros laboratorios, en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, y también con gente en California. Son plantas transgénicas, o sea, poplar transgénico o sorgo transgénico, en los cuales se le añaden ciertos genes para que, ¿se acuerdan que al principio hablé de estos grupos, estos pendant groups o decoraciones que están asociadas a la lignina? Se puede hacer, por ejemplo, que la planta exprese o sobreexprese ciertos genes y acumule ácido paracumárico, o ácido parahiroxobenzoico, o ácido ferúlico, y luego lo incorpore a la lignina por la vía de la cilistre. Entonces uno puede lograr un fenotipo que tiene la lignina, la estructura parecida al wild type, pero que ahora tiene asociados montones de estos pendant groups. ¿Y qué es lo que ocurre con estos pendant groups o grupos o decoraciones enlazadas con enlaces ésteres? Son enlaces que son muy fáciles de romper. Si yo puedo tomar esa biomasa sin hacerle ningún tratamiento, simplemente molerla, le hago una hidrólisis alcalina con hidróxido de sodio, con algo así, y calor, 90 grados, 90 minutos, y obtengo un licor
donde recuperé casi todos esos plant groups y dejé todo el resto intacto. Entonces después esa biomasa puede usarse para cualquier otro proceso, para la glucosa, pero pude cosechar todos esos grupos de decoraciones que son fácilmente rompibles. Y eso también lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo con distintas, bueno, y eso es otra historia que todavía no la tenemos publicada, y obviamente hay también patente y cosas así que no puedo hablar demasiado. Pero sí el concepto que ya ha estado, al menos hay algunas publicaciones anteriores respecto a las plantas mismas. Y lo otro, que también en distintas ligninas plantas, la estructura de las paredes celulares es diferente. O sea, si aquí vamos para atrás, podemos ver que en el caso de los pastos, el sorgo y el switchgrass, obtuvimos una alta cantidad de lignina de la lignina total. Pero en el caso del maple obtuvimos solamente el 15%. ¿Por qué? Bueno, porque la estructura de la pared celular del sorgo y del switchgrass es mucho más fácil de romper. Y eso es nativo, es propio de la planta. No es resultado de ningún proceso de modificación genética. Eso es nativo de la planta. Entonces, también hay diferencias. Hay plantas que son, que claro, yo puedo obtener un 100% de la lignina del maple con el proceso de GBL, pero le tengo que poner una cantidad de calor enorme y presión enorme, y entonces la lignina que voy a obtener va a ser una basura, no me va a servir, porque va a estar completamente condensada. Entonces, eso, en ese sentido, sí hay diferencias que son propias de las plantas. Hay plantas que son más fácilmente recuperables o más difícilmente recuperables la lignina. No sé si con esto respondo. Sí, no, sobre todo ahora en esta última parte, que es la que más me estaba. La otra me llevaba a pensar que primero hay que hacer una modificación para obtener, o sea, una modificación genética para obtener un beneficio en la planta para poder extraer la lignina. No sé si me llevé bien la idea. Y, sí, eso es claro, cosas que estamos haciendo. Claro, pero eso requiere, claro, una modificación. Si con lo que hay ahora, que estoy viendo en este mismo gráfico que usted está representando, no sé mucho esto, son gramíneas, ¿no? O sea, el sorgo y el... Sí, el sorgo y el switchgrass son gramíneas, son pastos. Entonces, son no, yo me enfocaba, pensando yo en la caña de azúcar, que era lo cubano y lo que se cultivaba en Cuba, y decía, bueno, a lo mejor este proceso es muy relevante o funciona muy bien. Entonces, me responde la pregunta de que es muy beneficioso en el caso de la caña de azúcar, por ejemplo, que una gramínea final debe funcionar, ¿no? Si, tomando como ejemplo estos dos ejemplos que están acá. Claro, no hemos explorado caña de azúcar, aquí no está fácil de encontrar, es más fácil encontrar sorgo y switchgrass, pero sí es muy interesante la caña de azúcar porque el bagazo, sobre todo la industria de etanol en Brasil, o sea, la cantidad de bagazo que producen es brutal, o sea, y si se puede hacer algo de esto sería muy interesante, pero obviamente todavía no estamos ahí, todavía no estamos tan internacionales. Muchísimas gracias. Bueno, estoy viendo que no hay más preguntas, yo voy a aprovecharme de que no hay más preguntas y hacer una pequeña pregunta yo. No sé si Danilo, que por supuesto es el tema, pero yo tengo una curiosidad nada más, obviamente desde mi ignorancia, y es que usualmente yo soy químico y sé que para escalar muchos de los procesos nos topamos, digamos que el bottleneck es usualmente los procesos de purificación. Mi pregunta acá es, bueno, de toda esta estrategia, entiendo que desde el punto de vista económico les funcionó, si no, no hubiesen hecho la prueba gigante, pero el punto es si digamos, las desventajas o es que no es tan grave los procesos de purificación, no son tan complicados los procesos de purificación después que se hace la parte del funneling biológico, o que a lo mejor el producto que se quiere, digamos, para obtener el biopolímero o lo que se quiere obtener no requiere que esté tan purificado. ¿Dónde está la ganancia aquí o cómo es el punto aquí? Primero una aclaración. Nosotros hicimos un análisis tecnoeconómico. Es un primer paso. Esto, por lo que he visto, por lo que he investigado en la literatura, es primera vez que se integra de esta manera todo esto. Estamos recién integrando, estamos partiendo primero a ver si funciona, y con el análisis tecnoeconómico lo que hicimos fue simular muchas cosas. Simulamos una cantidad de supuestos gigantescas que es para reírse, porque al final es, bueno, esta cuestión de qué estamos hablando de algo de cuánto es lo que realmente es dato duro que está detrás del modelo, es poco, son los yields, los rendimientos, eso, pero la integración misma y los datos a más escala en producción de PVC no los tenemos aún. Tenemos algunos datos preliminares con los cuales alimentamos el modelo, pero esencialmente el objetivo del modelo fue identificar cuáles eran los puntos más críticos. ¿Qué puntos son los que tenemos que enfocarnos para después hacer desarrollo? Pero esto es un primer esfuerzo, es un primero, creo yo, en la literatura no he encontrado otro como este, de integrar. Entonces, obviamente, todavía está en pañales. ¿Cuál era el resto de la pregunta? No, era si era un problema o no la purificación y si la purificación.
Y si no lo es, porque a lo mejor el producto final no requiere que esté demasiado puro. Ya, respecto a la purificación, nosotros en el modelo que pusimos, que de hecho está, lo puedo poner aquí, pusimos esta purificación, precipitación con sodio. Bueno, eso lo sacamos porque el profesor Masai en Japón, que ha trabajado hace tiempo con esto, ya tienen patente y tienen algunos procesos ya trabajados de purificación de PVC. Y lo hacen con precipitación con sodio. ¿Por qué? Porque se puso esta coordinación, se puso este complejo PDC2, sodio 1 y precipita. Y nosotros estamos recién empezando con eso y lo pusimos en la simulación partiendo de lo que estaba en la literatura, no la experiencia nuestra. Nosotros estamos recién comenzando con eso y respecto de las consecuencias de la pureza del producto, tampoco lo sabemos hoy día. Nosotros hoy día no hacemos polímeros, nosotros no estamos metidos. Lo que sí que hay otro laboratorio, en el NREL, el National Renewable Energy Laboratories, que es un laboratorio que está en Colorado, en Golden, que son varios de los laboratorios nacionales de este país financiados con fondos del Departamento de Energía, donde hay una persona que se llama Greg Beckham, que él es como el rey de la lignina. Él lleva 20 años en esto, pero ellos trabajan con pseudomonas pútridas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos algo nuevo, que es el microbioma no Ficoima rotativora, pero él sí, él es ingeniero químico, y él originalmente trabajó con polímeros. Entonces, él le interesa mucho el tema. Y él además es el jefe de su departamento, él tiene como 70 investigadores, o sea, hacen muchas cosas. Y entre otras cosas, ellos han comenzado a investigar cómo hacer polímeros con PVC. O sea, obviamente todavía no han publicado mucho, hay muchas pruebas que están haciendo, pero sí hay gente que ya está trabajando en eso. Y claro, ellos pueden tener una idea más clara respecto de cuáles son las purezas mínimas para lograr los efectos que ellos quieren. Y eso nosotros todavía no lo tenemos. O sea, todavía tenemos gramos de PVC acumulados. Él debe tener baldes con kilos, seguramente, porque está dedicado a eso, ¿eh? Pero un poco ese es el estado del arte en nuestro centro de investigación. Bueno, súper interesante. Danilo, no sé si estabas levantando la mano para nosotros. Sí. Sí. No, estaba saludando a una niñita que pasó por aquí. No, mire, yo creo que en favor del tiempo, yo sugeriría leer la pregunta de María José, que está puesta en el chat. La última. ¿La puedes leer tú o quieres que la lea yo? Dice, ¿se proyecta o existen otros estudios en el que se trabaje con consorcios bacterianos en vez de una sola bacteria para degradar estas mezclas heterogéneas de la depolimerización de lignina? Me imagino, por ejemplo, un consorcio que incluya algún autótrofo que fije CO2 para no adicionar glucosa, que es cara, y que esté modificado para secretar azúcares a las bacterias degradadoras de aromáticos. Muy buena pregunta, sobre todo considerando que yo he trabajado toda mi vida con cultivos puros. Cultivos puros hay que tener mucho cuidado porque se contamina. Y cuando uno pone glucosa, además, todo el mundo quiere meterse al reactor. O sea, la posibilidad de contaminación es muy alta. Cuando yo trabajé con el zinc gas, no era ningún problema, porque ¿quién se come el monóxido de carbono? O sea, eso es muy poco, si no haya competencia. Entonces, sí es un tema, el tema de la diversidad de microorganismos y cómo hacer una comunidad estable, algo que pueda durar por mucho tiempo sin necesidad de tener que estar esterilizando cada vez para iniciar una reacción. No lo hemos hecho con Nodofingobium, esto de consorcios microbianos, y creo que tampoco lo hemos hecho con otro microorganismo, pero hemos hecho algo parecido que puede dar pie a algo como lo que comenta la estudiante. Hay otro microorganismo, Rhodopseudomonas palustris, con el cual sí hemos trabajado. Yo trabajé también hace varios años atrás. Rhodopseudomonas palustris puede degradar compuestos aromáticos en el ambiente anaeróbico en presencia de luz. O sea, es un fotoheterótrofo. No es autótrofo, fotoheterótrofo. Y Rhodopseudomonas palustris no come glucosa. Entonces, en un sistema en el cual uno puede disolver todo esto y además parcialmente depolimerizar la lignina y tiene un licor mezclado aromáticos con azúcares, potencialmente uno podría cultivar una Rhodopseudomonas palustris y hacer ingeniería genérica para acumular ciertos compuestos aromáticos ciertos compuestos a partir de aromáticos, y simultáneamente cultivar una Simomonas mobilis o una levadura, por ejemplo. Potencialmente se podría hacer, pero no los hemos hecho nosotros. En algunos casos hicimos un estudio hace harto tiempo atrás que usamos Rhodopseudomonas palustris para como limpiar un hidrolizado. Se comía todos estos compuestos aromáticos
y lo limpiaba, entre comillas. ¿Por qué? Porque después la levadura y los compuestos aromáticos no le gustan, son tóxicos. Entonces usábamos Rhodomonas palustri para limpiar el hidrolizado. Entonces, potencialmente se podrían hacer experimentos o imaginar un sistema combinado de microorganismos que puedan estar enfocados exclusivamente en los aromáticos y otros que puedan estar enfocados a la fracción de carbohidratos. Potencialmente, aunque no lo hemos hecho aún en esa escala. Ok, muchísimas gracias, Miguel. Yo creo que en honor a tiempo nos resta agradecerte. Ya estoy viendo en el chat aquí que muchas personas también han agradecido, que se han tenido que salir. Muchísimas gracias, realmente es un tema muy interesante y ojalá esto sirva para generar las conexiones que aspiramos, ¿no? Muchísimas gracias a todos por estar y que tengan un buen día. Muchas gracias por tu paciencia. Gracias, Miguel, hablé mucho. Sí, por toda la presentación, la comunicación y todo fue una exposición muy didáctica. Te felicito. Muchas gracias. Igual a todos nuestros alumnos. Gracias a todos. Chao. Chao. Gracias. Adiós. Muchas gracias.